la GameCube. Vaya consola, vaya generación y vaya fail. Bueno, eso lo veremos ahorita. Hola, bienvenidos a Technology History. En esta ocasión estaremos revisando una de las consolas más icónicas de la compañía nipona y que sin embargo también ha sido uno de sus mayores fracasos, dejando de lado la Wii U. ¿Pero por qué? Porque esta consola, pese a ser considerada una de las consolas con mejores juegos tan icónicos como Luigi's Mansion, Sunshine, Mario Kart Double Dash, The Super Smash Bros. Melee, es una consola que a la vez no cumplió con todas sus expectativas. Y sin embargo, actualmente es considerada una de las mejores consolas de Nintendo, una consola casi de culto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha hecho que la percepción de la Nintendo GameCube haya cambiado tanto? ¿Y es una buena consola? ¿Vale la pena todavía comprar una? Bueno, para ello empezaremos con un repaso físico. En la parte frontal nos podemos encontrar los 4 conectores para los controles. Esto es algo que la diferencia, por ejemplo, de la PlayStation 1, en la cual solo tenía para 2. Realmente no es tan importante, pocas veces se llega a utilizar los 4 controles, pero en los juegos que se llega a hacer, por ejemplo Super Smash Bros, Mario Kart, siempre es muy útil tener esto. Entonces, en la parte superior podemos observar el logotipo, el botón para abrir la bandeja, donde nos podemos encontrar el lector de mini CDs. Esto es interesante. Si se fijan, parte de la idea de tener un lector de mini CDs, aparte de mantener la forma, porque como podemos ver es bastante cuadrado en general, sí cumple con su nombre de GameCube, tiene que ver con la piratería, ya que es un disco mucho más poco usado y por lo tanto mucha menos gente tiene este tipo de lector. Entonces, aparte de eso, nos encontramos los botones de Reset y de Power junto con una luz LED. En las partes laterales nos encontramos lo que es unas rendijas para la ventilación, donde encontramos también nuestro único ventilador de este lado. En la parte trasera podemos ver lo que son los 3 conectores que tiene. En este caso tiene una salida digital, una salida analógica y la entrada de la fuente de poder. En la parte inferior podemos encontrar, además de las clásicas pegatinas, tapas. ¿Pero para qué son estas tapas? Estas tapas ocultan puertos. En este caso, un puerto serial y un puerto serial de alta velocidad. Estas son para accesorios que se supone que se tienen que conectar para la GameCube. Son muy poco comunes. Existen algunos que estaré mostrando en pantalla, pero realmente el uso de ellos no es lo más común y pues más que nada han quedado desutilizados. En cuanto al control, este posiblemente es uno de los controles más famosos que ha manejado Nintendo últimamente. En él podemos encontrar su característica forma con su clara separación en medio, los sticks, el cual uno es más grande que el otro, y la intención es que este fuera el stick principal, mientras que este se encarga de tareas secundarias, como por ejemplo la cámara. Nos encontramos los botones ya clásicos en Nintendo, A, B, Y y X, y el botón de Start. Cada botón tiene diferentes tamaños o formas, y pues están muy orientados a sus funciones, ya que aquí el principal siempre va a ser A, lo da su forma, con el secundario va a ser B, y para alguna u otra función utilizaremos Y y X. En cuanto a los gatillos, poseemos 2 gatillos analógicos, 2 gatillos completos, que realmente es la única vez que ha hecho esto Nintendo, ya que los de Wii o incluso los de la Nintendo Switch en este momento no poseen este tipo de recorrido.
Y además tenemos solo un botón, el botón Z. No tenemos otro botón de este lado, como nos encontraríamos en un control de PlayStation 2, por ejemplo. Entonces, en cuanto a la parte de atrás, no encontramos nada más allá de los logos de la compañía. Y pues nada más remarcar que este ha sido posiblemente el mejor control que ha creado Nintendo. Y el control más longevo. Y eso tiene que ver mucho un solo juego, Super Smash Bros. Ya que la gente al iniciar con Smash Melee en esta consola se han acostumbrado tanto que realmente no quieren otro control. Tanto así que la Nintendo Switch oficialmente soporta en algunos de sus juegos este control por medio de un adaptador. Ya que aunque es inalámbrico y aunque existían los controles inalámbricos, el más común es este estilo. Este negro en color morado. Y tiene su conector propietario. Entonces, realmente es muy buen control. Yo no tengo nada de quejas con él. Es muy cómodo de usar. No cansa con las horas. Y si tuviera que darle un pero, me hubiera gustado tener un botón extra de este lado, ya que es la posición natural donde recarga uno el dedo. Entonces hubiera sido bastante útil, la verdad. Pero de ahí en más, es un control muy cómodo, muy maniobrable y que la verdad pues aguanta bien el paso del tiempo. Este es el control original que venía con esta consola. Curiosamente venía con un color negro, pero eso no significa que haya dejado de funcionar. Tiene cientos si no miles de horas este control, y a pesar de que el stick ya está un poquito desgastado, sigue funcionando de manera perfecta. Este flechita realmente es muy poco utilizado en el juego. Y pues eventualmente empezaron a salir más controles, destacando el control inalámbrico, el control de los bongos que venía con el Donkey Kong y el micrófono que se utilizaba en Mario Party. Ahora hablemos de las Memory Stick. Estas memorias, quizá algunas generaciones más recientes no las conozcan, pero en esta generación fue la última donde se utilizaron, ya que no poseían disco duro interno o algún tipo de memoria flash. Entonces, para guardar tus partidas era necesario contar con una de estas para almacenarlo. Si no, pues tenías que pasarte el juego de una o estar repitiendo una y otra vez la misma sección. Había gente que las dejaba prendidas. Era una época diferente. Pero bueno, lo importante, las memorias las más sencillitas, podían almacenar realmente bastante poca información, por lo cual uno se veía en la necesidad de elegir qué saves guardar, qué juegos eran más importantes tener en la memoria que otros. Esto era complicado, sobre todo con algunos juegos, o incluso era imposible para ciertos juegos, por ejemplo Pokémon Coliseum, con ese tipo de memorias. Eventualmente salieron memorias más grandes, las cuales ya no tienen ese problema, pero pues la verdad es algo icónico de esta generación. Entonces funcionaban bien en general, entonces no había tanto problema, pero pues sí, es mejor utilizar pues como es actualmente, con un disco duro o incluso el almacenamiento en la nube. Aunque la ventaja de estas es que si querías jugar en casa de un amigo, simplemente era llevarte tu memoria. Ahora, hablando un poco de las especificaciones de la consola, que si bien no es el enfoque de este video, siempre está bien repasarlos, sobre todo por un punto importante. A diferencia de la Nintendo actual, donde sus consolas están muy por debajo en cuanto a capacidades técnicas a comparación de la competencia, porque su enfoque es diferente, en la GameCube todavía estaba en la época donde querían estar al tú por tú en cuanto a potencia. Esto se ve utilizando el procesador de 485 MHz de IBM, el cual es una modificación de el que utilizaban para, por ejemplo, la Apple G3. Está hecho en el proceso de 180 nanómetros, para que se den una idea de qué época estamos hablando. Y estamos hablando de que tiene 48 megas de memoria RAM, pero esta no está unificada, ya que se divide entre la gráfica ATI, actualmente AMD, y el procesador y un buffer para el mini DVD en este caso. Entonces vemos que Nintendo realmente estaba en la lucha de los teraflops, como se lo conoce actualmente, donde pues buscaban ser la consola más potente, con mejores gráficos, y pues así lo demostraban. Realmente en varias aplicaciones sí tiene un rendimiento mejor que por ejemplo la Play 2. Entonces ahora,
Ya que conocemos un poco esto, vamos repasando un poquito los juegos. En este caso, la librería de los juegos de Nintendo GameCube es bastante interesante. No puede decirse que es la mejor de todas las consolas de Nintendo, pero tiene títulos bastante interesantes. De fondo estaremos viendo gameplay de algunos de ellos. En este caso iniciamos con Mario Sunshine, la verdad un juego muy bueno. No todos está a la par, por ejemplo, de juegos como Mario Galaxy, como Mario 64, Super Mario Odyssey, etcétera, pero realmente a mi parecer es un gran juego. Y también tenemos grandes de la saga de Metroid, tenemos grandes como por ejemplo Luigi's Mansion, la primera aparición de Luigi en un juego protagonista. Y no nos podemos olvidar de Super Smash Bros. Melee, el juego más vendido de la consola, con 7 millones de copias y que actualmente sigue siendo muy jugado. Tanto así que el uso desde el control de GameCube en la Switch es porque la gente que se acostumbró a jugar Melee quería jugar con el control de GameCube en la Switch y pues Nintendo los escuchó y pues fue porteando el control. Entonces es la razón por la que sigue pudiéndose utilizar. También tiene en cuenta que Brawl, la versión de Smash para Wii, no pegó como debería. Entonces eso alargó todavía más la vida de Melee. Pero es muy muy buen juego, la verdad. Y la lista sigue y sigue. Podemos ver juegos de Zelda, tenemos juegos de Metroid, tenemos juegos de Kirby. Todo lo que es la first party de Nintendo estaba ahí y tiene juegos legendarios en ella. Sin embargo, esto demuestra también uno de los puntos donde falló Nintendo, que es el apoyo de desarrolladores externos. Este es un problema que traía Nintendo desde la Nintendo 64, ya que el uso de cartuchos en esa consola y algunas otras cuestiones que podríamos ver en otro video hicieron que se perdiera mucha parte del apoyo de third party o de desarrolladores ajenos a Nintendo. Entonces esto fue acarreado hacia la GameCube, lo cual no ayudó, por ejemplo, el tener un mini DVD, lo cual pues complicaba las cosas, ya que pues obviamente tiene una menor capacidad de almacenamiento en comparación a un DVD utilizado en una PlayStation 2 o en una Xbox. Entonces el apoyo de terceros nunca fue grande en GameCube y pues esto lo penaliza, ya que pues más allá de los fanáticos que buscamos los juegos hechos por Nintendo, es necesario tener un apoyo de third party. Ya lo aprendí también otra vez con la Wii, donde se ve estos problemas. Entonces eso, y que Microsoft y sobre todo Sony jugaran muy bien sus cartas con eso y con el uso de multimedia en sus consolas, hicieron que pues la Play 2 fuera la consola más vendida de la historia y sigue siendo. Entonces es muy, muy complicado competir contra la consola más vendida de la historia. Entonces de alguna manera podríamos decir que es un fail, pero a la vez es algo de Nintendo. O sea, cualquier cosa de Nintendo y la calidad que mantienen en sus juegos lo hace de culto. Y realmente lo podemos ver. Muchos de los juegos realmente fueron aprovechados hasta la Wii, que realmente fue un gran suceso de Nintendo. Entonces, como tenía retrocompatibilidad con la GameCube, es la manera en la que mucha gente empezó a disfrutar juegos que no pudieron hacerlo en su momento. Algo así como lo que está pasando actualmente con la Switch, donde la gente está jugando versiones porteadas de juegos de Wii U. Entonces realmente no lo consideraría un error tan grave dentro de la historia de Nintendo, pero que sí mostraría un poquito el camino que seguiría. Y pues de hecho fue una consola que incluso hizo cambiar la filosofía, ya que la Wii fue la primera consola donde no se enfocaron tanto en ser los más potentes. De hecho la Wii es poco más que un GameCube modificado. Entonces por eso es que yo considero que la GameCube es una consola de culto y es una consola muy importante en la historia de Nintendo y muy importante en la historia de las consolas, y que realmente todavía podemos aprovechar bastante bien. Yo recomendaría, si tienen la oportunidad, de adquirir una o jugarla con una Wii. También es la opción más barata que se puede hacer actualmente, y disfrutar de Sunshine, disfrutar de Smash, porque la verdad es el inicio de muchas grandes sagas. Pues eso marca muy bien de una consola, y pues es un diseño muy icónico, es una consola muy bonita. Entonces cada uno podrá decidir, pero realmente para mí, y además de que fue marcada mi infancia por esta consola, sigo pensando que es la mejor consola de Nintendo. Entonces esto sería todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.